Oh, no. ¿Ya? ¿Qué tal, profesora Guadalupe? En este caso nosotros queremos, bueno, nos hemos reunido para hablar sobre este tema muy ameno que nos parece muy interesante, muy peculiar y sobre todo eh, muy importante en nuestras vidas, ¿no? Laboral, cotidiana, en nuestra vida eh, familiar y laboral y profesionalmente que nos vamos a dedicar en un futuro. Es por ello que me gustaría presentarme. Mi nombre es Víctor Dante Mamani Díaz. Me gustaría que ustedes se presenten, chicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Díaz. Hola, mi nombre es José Miguel de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Adriano Crisanto Taboada. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Chalco Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Fabio Yontop. Muy bien, chicos, me agrada escucharlos nuevamente por aquí, por este Zoom. Me gustaría saber qué opinan sobre acerca de esta capacidad, ¿no? De la inteligencia emocional. Me gustaría empezar contigo, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Bueno, de mi punto de vista y de mi forma de pensar las cosas, de mi experiencia, creo que es algo muy importante, ¿no? Sobre todo es algo que todos sentimos, pero no siempre sabemos cómo manejarlo en diferentes situaciones de nuestra vida, ya sea con nuestros familiares, con amigos, en el tema académico, sobre todo cuando tienes que elegir una opción o no, hacer o no hacerlo. Entonces, mucha gente cree que la inteligencia emocional es solamente controlarlo y ya, controlar lo que sientes. Pero creo que no va por ahí, porque se trata de reconocer tus emociones y saber manejarlas sin causar ningún tipo de daño hacia otra persona. Y también entender lo que se siente y ser como de una manera empática con los demás, ¿no? Entender a la demás persona, ponerse en su lugar. Y bueno, en lo personal creo que esto marca una gran diferencia como persona. Y bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Para mí, pues tiene cinco partes importantes, digamos, como la autoconciencia, de sobre todo saber cómo te sientes, el porqué de las cosas, de por qué yo me siento un día mal y un día bien, la autorregulización, manejar bien lo que sientes, sin actuar por ningún impulso. Sabes, pucha, puede estar enojado o puede estar feliz y por eso actúo, ¿no? Pero actúa depende de cómo es mejor en esa situación. No, como se dice, no actúes por tal vez Por impulso. el momento, o sea, claro, claro, el momento y eso. La motivación, seguir adelante, aunque te sientas mal o tengas algún miedo, la empatía, como dije hace un ratito, ponerte en el lugar del otro, sobre todo aunque no piense igual que tú. Las habilidades sociales es muy importante también, saber comunicarte con otra persona, lo que sientes con tus familiares, con tu enamorado, ya sea con los profesores, con el tema académico, y bueno, llegar a conectar con los demás, ¿no? Y a base de todo lo que he dicho, ¿qué piensan ustedes, compañeros? ¿Qué es lo que, su punto de vista, qué puedan pensar ustedes sobre este tema? Bueno, Rodrigo, me parece muy buena tu explicación, ya que usaste algunos puntos que están en el libro de El psicólogo Lema. Y yo creo que para mí la inteligencia emocional es, como tú dijiste, ah, el autoconocimiento más que todo, para poder mejorar. Unos ejemplos que podría dar sería ahora mismo académico sería básicamente llevar el estrés que llevamos por todas estas Claro, por lo finales. mismo de las tareas, todas esas Ujú. cosas, ¿no? Los trabajos. Uno más general podría ser algo que creo que todos acá, los presentes hemos pasado, ha sido en la pandemia, que ha sido una Sí, situación muy estresante. sí, sí, sí. Fue un cambio muy, muy diferencial de un pre a otro. Entonces, eso causó mucho, mucho, mucho estrés. Ya no era nada igual, entonces, Y ahí creo que se debió haber un buen uso de la inteligencia emocional. Ujú. claro. Y saben, incluso lo que estamos haciendo, sobre todo con los tiempos, es parte de la inteligencia emocional, lo que estamos ahorita trabajando, ¿no? A lo que voy es que
que por ejemplo ahorita Rodrigo no está con los temas muy, muy ajustados, como que no podía conectarse y no podía estar aquí presente. Entonces todos nosotros estamos aplicando el hecho de comprender sus tiempos, de poder manejar, yo sé que algunos vienen de trabajar, algunos están estresados, entonces manejar y controlar sus emociones para que él se pueda sentir a gusto y también pueda ser parte de esta videoconferencia, ¿no? Sí, ¿Qué claro, opinas? porque, pucha, hay algunos, ya sea que practicas algún deporte o trabajas o tienes otro, ya sea estás estudiando inglés o Claro, así. Rodrigo, es por ello como le explico, ¿no? Estamos haciendo Ajá. parte de la inteligencia emocional, esta parte de comprenderte. Y me gustaría saber también el punto de Adriano. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes de la Claro, inteligencia emocional? claro, justo lo que mencionas, ¿no? Tiene que ver bastante con la empatía con nosotros y frente a los demás, ¿no? Pero desglosando la empatía, también tiene que ver con cómo gestionamos nuestras propias emociones y cómo gestionamos las emociones de los demás. Cómo nosotros manejamos nuestras propias emociones, nuestras iras, nuestros impulsos, todo aquello, todo eso, y cómo influimos en los demás, tal vez con algún comentario negativo a base de nuestra ira puede afectar en alguna emoción con algún otro compañero. Por ejemplo, si tal vez yo no fui empático con tal vez Rodrigo al comprender su situación, él se pudo sentir mal, triste o tal vez con Exacto, ira, una emoción negativa. exacto. En cambio, como todos le mostramos nuestro apoyo y empatía, él tal vez se pudo sentir más acogido, con Más a mucha más gusto. confianza para poder hacer este trabajo, este proyecto, este conversatorio. Y quisiera saber también el punto de Oriana, qué es lo que opinas al respecto, ¿no? Acerca de la empatía, inteligencia emocional, cómo influimos en los demás. ¿Qué entiendes, Sorina, por la inteligencia emocional? Coméntanos. Personalmente también opino lo mismo que Rodrigo porque siento que la inteligencia emocional no siempre las emociones hay que dejar de lado, sino también hay que saber controlarlas porque nos pueden jugar una mala pasada. Como por ejemplo lo que es ¿cómo se llama el tema? La inteligencia emocional respecto a lo que son el área académica. Justamente, no sé si a todos les ha pasado de que cuando están antes de exponer o presentar un examen presentan como que tienen ansiedad o algunos se ponen tan nerviosos que dicen cosas incoherentes. Y para esto existen ejercicios de respiración para poder, ¿cómo decirlo? Bajar los Ayudarte. nervios. Ajá. Por ejemplo, a mí, el curso pasado, cuando yo tenía que salir a exponer, tenía tantos nervios que yo y mi grupito nos pusimos a hacer ejercicios de respiración para que poco a poco se nos vaya el miedo. Y así sabemos manejar lo que son las emociones y no dejarlas de lado, porque no es algo negativo. Qué chévere, o sea, no solo es algo que se pueda adaptar uno mismo, sino que es comprenderse grupalmente lo que acabas de contar, Oriana, y lo que estamos haciendo ahorita. Así que, como vuelvo a mencionar nuevamente, ese tema es muy importante y por eso nos gustaría saber también tu punto de vista, Fabio. Sí, claro, justo como comentaban los dos compañeros Rodrigo y José Miguel, mencionaron dos experiencias en la que Rodrigo no podía presentarse hoy día porque tenía que ir a entrenar o algo así, y justamente el de cuarentena. Yo creo que la inteligencia emocional depende mucho de esto, de las experiencias que vivimos, de cómo la afrontamos, de cómo vamos creciendo en base a nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Y pues en mi caso, en la cuarentena sí me sentí un poco frustrado, quizás me sentí en una forma muy mala. Nunca me había sentido tanto así porque quizás también era más niño. Entonces yo creo que sería bueno, no sé, o sea, no es algo tan común, pero tipo educación emocional, que podría ayudar mucho a ciertas personas que sufren de depresión, de ansiedad, porque les ayudaríamos, o sea, o ayudarían mucho en cómo controlarlo, en cómo hacerlas sentir mejor, en qué actividades pueden realizar, en qué circunstancias, con quién tienen que juntarse, y más aún si están rodeados de más personas, creo que eso podría ayudar mucho. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que acabo de mencionar? Sí, o sea, uno no sabe lo que hay en la mente de una persona, cómo se puede sentir. Quizás tal vez tú al momento de, ya sea exponer o hacer alguna actividad, que tú me dices, ah, bueno, ¿por qué se pone nervioso? Si, pucha, yo soy una persona tranquila, yo nunca me pongo así, pero como digo, tú no sabes qué hay en la mente de esa persona para que se sienta así, un trauma del pasado, o tal vez, no sé, sus emociones no le ayudan en ese momento como para estar tranquilo, igual que tú, no ha tenido las mismas experiencias que tú, tal vez.
Entonces, Exacto. es un tema, claro, hay que ser muy empático para entender a las personas, ¿no? Chicos, pero si hablamos en un tema más amplio, en un tema más general, lo que comenta este Fabio, lanzar esto como educación emocional, comentaste, ¿verdad, Fabio? Me Exactamente. parece súper chévere, me parece, o sea, supongamos que nosotros como grupo hagamos un proyecto súper chévere y gigante como que educación emocional, ayudaremos muchísimo a muchas personas a eso de comprender, incluso yo analizando y dando un punto en contexto a todo, bueno, quiero dar un punto en grande, ¿no? Englobar a todas nuestras ideas y es decir, la inteligencia emocional, su mismo nombre lo dice, ¿no? Pensar inteligentemente. Si lo combinamos las palabras y hacemos una jugada de forma creativa, pensamos inteligentemente para nosotros poder manejar nuestras emociones, poder reconocer y comprender y sobre todo nosotros poder comunicarnos de una forma asertivamente. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí están de acuerdo con lo que estoy diciendo, que es, la inteligencia emocional es una combinación de palabras donde literalmente hablamos de la capacidad de reconocer, comprender, manejar y adecuarnos de una forma muy asertiva, respetuosa a nosotros mismos y hacia los demás. Sí, Sí, exacto. claro. Y mira, Completamente de justamente, acuerdo. Dante, como estás mencionando, yo creo que eso de pensar inteligente, o sea, también depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, alguien Ujú. que se encuentra muy mal, no va a poder usar todo su, cómo le digo? Toda su capacidad. Toda su capacidad exactamente para poder sobrellevarlo mejor. Entonces aquí es lo que viene la educación emocional. Vienen personas externas a poder ayudar a esta persona que está pasando un mal momento, que se encuentra mal y que Claro, como necesita a alguien. psicólogos. Ajá, exacto, como un Psicólogos. apoyo, exactamente. Justamente Claro, como... Ujú. y creo que, como, bueno, como si no me equivoco, comentaba Oriana hace unos momentos, aplica tanto en bastantes aspectos, ya sea, por ejemplo, deporte, laboral o incluso familiar. En el deporte, fútbol, full comunicación. En el trabajo, full comunicación para, por ejemplo, cargarse o designarse en diferentes labores o tareas. Y en lo familiar también, ¿no? Por ejemplo, organizarse tal vez si algún familiar esté mal, ser empáticos con él. Han habido a veces hay muchos casos de depresión y siempre terminan en los peores resultados porque no somos empáticos o no recibimos la simple ayuda de nuestros familiares por no saber gestionar nuestras emociones con los demás y con nosotros mismos. Claro, o sea, bueno, de mi experiencia personal, algunas cosas que ayudan a tal vez no reaccionar mal, tal vez sea escuchar más a la persona, entenderlo, como se dice, no responder al caliente, tal vez, pucha, no puedes medir tus palabras y en realidad eso no quisiste decir. Hablar sobre todo con confianza, hablar con personas también que tú les tengas confianza de contarles algunas cosas para sentirte más tranquilo, escuchado, ya sea ayuda profesional, con psicólogos, porque hay gente que desmerita a los psicólogos, o sea, hay gente que dice que, oye, ¿para qué vas a un psicólogo si, pucha, la mente, o sea, no lo hagas y ya, pero a veces la persona necesita una ayuda profesional para sentirse tranquilo, o calmar los nervios, porque como le digo, hay personas que simplemente tienen otra forma de ver las cosas, de sentirse. Bueno, también es muy importante aprender a soltar, no aferrarse a las cosas o a personas que te hacen daño, aunque cueste, pero bueno, si quieres una estabilidad emocional, tanto mental, tienes que ponerte límites y también tus límites de, sabes, actuar de una manera y otra no. Entonces, eso es Eh, lo que es de mi punto de vista de la inteligencia emocional, ¿no? No solamente en controlarte, sino de entender tus emociones en cada momento de la situación, en cada momento de tu vida. claro, y chicos, me gustaría también resaltar que esto de la inteligencia emocional no depende de las edades, ¿eh? Puedes tener cualquier edad y a su vez no saber cómo controlarte o quizás has sabido controlarte todo el tiempo, pero has vivido algo que te Que te hizo no, marcó. que te marcó exactamente, que te marcó, entonces no influye tu edad. Podrás ser una niña, una señora, un joven, un adulto recién con 18, entonces no depende de la edad. Claro, Exactamente. sí, porque bueno, ya seas niño, joven, adolescente, cada quien tiene sus problemas, ¿no? Y nunca hay que juzgar a nadie. Por ejemplo, algo que a mí me pasa a menudo es que, pucha, bueno, me pasaba, porque ahora como que ya no me lo dicen mucho, sino que cuando iba al colegio, como yo soy recién egresado, pues terminé el colegio el año pasado, y algo que me decían bastante era, oye, ¿por qué tú te estresas si no haces nada? Pero, pucha, no estresar, no es por el hecho de que trabajes
10 horas al día, te tienes que estresar, ¿no? Cada quien vive su vida y cada quien tiene sus cosas por qué estresarse. Entonces tú no puedes jugar a una persona sin saber lo que pasa. Tal cual, y así como mencionas muchos ejemplos, bueno, les comento así un caso súper rápido, súper express, para no pasarnos esos 15 minutos que nos han dado para poder hablar de este tema. No sé que el tiempo nos gustaría poder conversar más, pero sí un caso súper puntual a mí en el trabajo. Les comento, yo soy mesero en un bistro. Entonces, fue un caso donde yo atendía a una argentina, una extranjera. Entonces, bueno, en mi trabajo no aceptamos más de $50 de billete, ¿no? Ujú. Entonces hubo una confusión donde el vuelto, el cambio, toda la vaina, y con tal que a la final el contexto de esto es que esta comensal me comenzó a alzar la voz a mí, porque Claro, había un mal vuelto, supuestamente. pucha, Entonces, eh, la flaca empezó a gritarme en todo el local, a gritarme muchísimo. Y a mí no, o sea, yo desde que tengo 18 años, a mí siempre me ha gustado esto, el tema de la atención, de poder comunicarme, de poder trabajar sin atención al cliente y sobre todo de mesero. Y en ese tiempo nunca me habían tratado así, entonces me sentí súper mal y lo único que hice fue manejar mis emociones, poder tranquilizarme. No tienen idea cuánto me hubiera gustado a mí responder de la forma en la que ella me respondió, pero siempre mantener el profesionalismo ahí, como que, oye, tranqui, no te preocupes. eh, Aplica esto de la inteligencia emocional, pensar emocionalmente, no verme muy vulnerable delante de ella. Y lo que tiene fue responder de una forma muy asertiva y cuando se fue ese cliente, lo único que fue irme y literalmente me puse a llorar porque de impotencia de no poder hacer nada y de pasar no ridículo, sé que es parte de la chamba, pero sí fue un momento súper impotente, ¿no? Donde me hubiera gustado reaccionar de otra manera, pero tuve que manejar estas emociones, hacer el uso de pensar inteligentemente. Cuéntame tú, Oriana, ¿has tenido un caso similar a esto, algo familiar? Tuve uno parecido, pero fue como que no tan parecido, pero en un examen, también un examen final, estábamos haciendo yo y mi grupo, y justo el último día que se entregaba, un Ujú. compañero nunca mandó su parte. Entonces yo fui la que tuvo que hacerlo, y al momento de enviarlo, no llegamos a enviarlo porque la hora límite faltó. Entonces yo del impulso no sabía si discutir con ellos boca a boca, aunque sabía que no iba a ganar nada, porque ni siquiera revisaban el celular. Entonces lo que hice fue hablar personalmente con el profesor así bonito para que no, tampoco le iba a echar toda la culpa a mi compañero porque sé que él también estaba ocupado, pero él también tenía que atender las horas del estudio. Y al final de la impotencia sí me puse a llorar después, pero después dije, no, ¿sabes qué? Después de esto puedo como que tener mejor cómo manejarlos, o sea, no gritarles, pero sí hablar bonito para que se les quede en la cabeza, obviamente, no hablarles feo, pero de una manera que entiendan de que a estas horas se manda o a estas horas se tienen que enviarme su parte, porque yo les hablaba bonito y no me hacían caso, entonces tenía que ser dura, pero tampoco agresiva para que recién me hagan caso, si no, no hacían caso los demás. Bueno, en serio, chicos, creo que todos tenemos casos muy diferentes en la cual nosotros aplicamos esta manera de reconocer nuestras emociones y poder manejar estas, ¿no? Y de una forma muy asertiva. Es por ello que, bueno, en una frase general, ¿qué opina? A mí me gustaría darle a este tema como que pensar inteligentemente para poder accionar de una forma muy asertiva. ¿Qué les Sí, parece esta frase? Pensar inteligentemente para poder accionar de una forma muy asertiva, le damos a este tema como frase, ¿no? Ya como punto final. exacto, queda muy Sí, bien como claro, el porque, o título. sea, sobre todo, llevar el profesionalismo si es que tú trabajas, ¿no? No puedes, pucha, reaccionar de mala Fueron éticos, manera, exacto. claro, no puedes reaccionar de Claro. mala manera hacia un cliente, porque, pucha, el afectado termina siendo tú, porque el cliente no está chambeando ahí, Ajá. claro, ¿no? Tal cual, chicos. Entonces, bueno, en general es esto, ¿no? Es esto de la inteligencia emocional, de que es un tema muy importante y que bueno que todos lo estamos aplicando en nuestra vida cotidiana y estamos trabajando, ¿no? Y me doy cuenta de que ahora todos tenemos un poquito de eso de la inteligencia emocional y sé que con este tema nos ha quedado más en claro de que podemos profundizar más y de que podemos sobrellevar ese tema, esa inteligencia muy profundo para poder accionar de una forma muy asertiva. Bueno, chicos, me voy despidiendo y agradezco a todos por su participación, por haber compartido esa experiencia y sobre todo por haber aportado muchísimo en cada uno de nosotros. Muchas Sí, gracias. chicos. Muchas Muchas gracias. gracias, estamos viendo, muchachos, cuídense. Gracias.
Cuídense Cuídense. mucho. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, profesora.